tan cold iron collar under the bottom crawl. Antes de que el primer grito rompiera el aire de Jerusalén, la decisión ya había sido tomada, no frente a una multitud, no en un juicio justo, sino en el silencio frío del poder. Año 30 después de Cristo, y la ciudad está a punto de estallar, no por una guerra, sino por algo mucho más peligroso, la expectativa. Miles de peregrinos llenan Jerusalén durante la Pascua, una celebración que recuerda la liberación de un imperio, y Roma sabe exactamente lo que ese recuerdo puede despertar en la mente de la gente. Soldados vigilan cada esquina, cada movimiento, cada conversación que suena apenas un poco más intensa de lo normal. Porque los imperios no temen a los ejércitos tanto como temen a las ideas. Y en algún lugar de esa ciudad, un hombre habla de un reino que no pertenece a César. En cuestión de días será arrestado, juzgado y ejecutado, en una de las demostraciones de poder más brutales que el mundo romano haya perfeccionado. Pero hay una pregunta que la historia nunca ha dejado de hacer. ¿Fue realmente una ejecución religiosa o una decisión política tomada en silencio? Cuando Jesús de Nazaret entra en Jerusalén, Roma ya no domina solo con la fuerza, domina con el miedo. La crucifixión no es solo castigo, es espectáculo, es un mensaje grabado en el cuerpo de alguien y levantado ante todos. Esto es lo que ocurre cuando desafías al imperio. Y aún así, Jesús no parece un rebelde. No lleva armas, no lidera soldados, no tiene ningún cargo oficial. Pero posee algo mucho más inestable para el poder: influencia. Las multitudes lo siguen, no porque prometa poder, sino porque sus palabras tienen una autoridad que ni los líderes religiosos ni Roma logran explicar. Y la influencia es impredecible, y lo impredecible es peligroso. Los líderes religiosos de Jerusalén perciben ese peligro primero. Viven bajo el control romano, sosteniendo un equilibrio frágil que podría romperse en cualquier momento. El templo no es solo un lugar sagrado, es un sistema político, y Jesús está alterando ese sistema. Cuestiona interpretaciones, expone hipocresías y desvía la atención de quienes han construido su poder durante años. Cada enseñanza aumenta la tensión, cada multitud aumenta el riesgo, porque en una ciudad marcada por el recuerdo de la libertad, cualquier mención de un nuevo reino puede encender algo imposible de detener. Y Roma no espera a que una rebelión comience, la elimina antes de que exista. Un patrón empieza a formarse, aunque casi nadie lo ve con claridad en ese momento. Un hombre entra en la ciudad entre aclamaciones, es llamado rey, habla de un reino, interrumpe la actividad del templo, y todo ocurre durante la Pascua, el momento más delicado del calendario político. Para Roma, esto no es coincidencia, es una posible insurgencia, y lo posible es suficiente. Entonces la pregunta cambia, ya no es quién es, sino en qué podría convertirse. El arresto no ocurre de día, ocurre de noche, lejos de las multitudes, lejos del ruido, lejos de cualquier posibilidad de reacción. Eso lo revela todo. No se trata de justicia, se trata de control. Un hombre que habla en público es capturado en secreto, porque la mayor amenaza para el poder no es la violencia, es la persuasión. El juicio que sigue es apresurado, fragmentado, presionado. Los testimonios se contradicen, las acusaciones cambian, nada parece firme. Pero la verdad no es la prioridad. La prioridad es resolver, rápido, antes de que la ciudad despierte, antes de que alguien empiece a hacer preguntas imposibles de controlar. Y aún así, hay una duda. Poncio Pilato, el gobernador romano, no es un hombre débil. Su función es clara: mantener el orden, evitar rebeliones, proteger la autoridad de Roma. Pero frente a Jesús, algo no encaja. No hay ejército, no hay armas, no hay levantamiento visible. Solo un hombre, tranquilo, silencioso, casi inquietante en su serenidad. Entonces Pilato formula la única pregunta que importa para Roma. ¿Eres tú el rey de los judíos?
No es una pregunta religiosa, es política, porque en Roma solo hay un rey. Cualquier otro, incluso simbólico, es una amenaza directa a César. Jesús no responde de manera que resuelva el conflicto. No lo niega completamente, pero tampoco lo afirma con claridad. Y esa ambigüedad se vuelve peligrosa, porque Roma no tolera la incertidumbre. Necesita definición, amenaza o no amenaza, culpable o inocente, actuar o liberar. Pilato duda, y en esa duda la presión aumenta. La multitud aparece, pero no de forma espontánea. Las voces se elevan, las acusaciones se intensifican, la urgencia se construye. Si lo sueltas, no eres amigo de César. Esa frase cambia todo. En el mundo romano, la lealtad a César es supervivencia. Parecer débil es peligroso. Tolerar siquiera la posibilidad de un rival puede costarte la vida. Y ahora el problema ya no es Jesús, es Pilato, su posición, su futuro, su lealtad, su capacidad de controlar una región conocida por su inestabilidad. La decisión deja de ser legal y se vuelve estratégica. Liberar a ese hombre y arriesgar el caos o eliminar cualquier posibilidad de amenaza. Este es el momento en que la historia cambia, no con una batalla, sino con un cálculo. Pilato elige el orden. La sentencia es crucifixión, un castigo reservado para rebeldes y enemigos del Estado. No es solo ejecución, es mensaje. Roma está definiendo lo que ese hombre representa. No importa si realmente es una amenaza, importa lo que podría inspirar. Y la inspiración, en el momento equivocado, puede destruir imperios. La ejecución es pública, como siempre hace Roma. La acusación se muestra a todos, rey de los judíos. Es una burla, una advertencia, una forma de humillación. Pero al hacerlo, Roma hace permanente la idea que intentaba destruir. La multitud observa, algunos con rabia, otros confundidos, muchos en silencio. Y Roma también observa, porque este es el momento de reafirmar su poder. El mensaje es claro, ningún rival sobrevivirá, ningún otro reino se levantará, el control ha sido restaurado. Y aún así, algo no encaja, porque el hombre en la cruz no actúa como un rebelde, no hay resistencia, no hay desafío final, no hay llamado a la guerra, solo palabras, palabras de perdón, palabras que no encajan con la narrativa que Roma intenta imponer. Y ahí es donde nace una tensión que el imperio no puede controlar, porque Roma puede controlar acciones, pero no puede controlar su significado. En los días siguientes, algo inesperado comienza a suceder. La historia no termina, se expande, primero en silencio, luego con fuerza, no a través de armas, sino de fe, no a través del poder, sino de convicción. La influencia que Roma intentó destruir comienza a crecer más allá de su alcance, y eso plantea una pregunta que la historia no puede ignorar. ¿Roma eliminó una amenaza o creó algo mucho más grande? Porque las decisiones políticas se toman en momentos, pero sus consecuencias duran siglos. Pilato eligió estabilidad, eligió orden, eligió proteger su posición dentro del imperio, y al hacerlo, participó en una ejecución que sobreviviría al propio Roma. Los imperios se construyen sobre el control, sobre la capacidad de definir la realidad y hacerla obedecer. Pero todo imperio, tarde o temprano, se enfrenta a algo que no puede sofocar: una idea, una creencia, un mensaje que no necesita fuerza para sobrevivir. Jesús no fue ejecutado por liderar un ejército, fue ejecutado porque podía liderar algo mucho más peligroso, porque en una ciudad al borde del colapso, en un momento explosivo, con multitudes siguiéndolo y un mensaje sobre un reino, el riesgo era demasiado grande. Y para un imperio, el riesgo potencial se convierte en amenaza real. Así que la decisión fue tomada, en silencio, de forma estratégica, sin retorno. Pero la historia tiene una forma extraña de desmontar decisiones que parecían definitivas, porque Roma desapareció, su poder se desvaneció, su autoridad se disolvió, sus legiones se convirtieron en polvo, pero la historia de esa ejecución sigue viva, no como un detalle, sino como un punto de inflexión, un momento en que el poder actuó para preservarse y quizás terminó acelerando aquello que más temía. Porque la influencia no siempre muere con la persona, a veces es ahí donde comienza.
Así que la próxima vez que pienses en la crucifixión, no la veas solo como un evento religioso, mírala como una decisión política, un movimiento calculado de un imperio intentando mantener el control en medio de la incertidumbre. Y pregúntate, ¿fue justicia o fue estrategia? Y si esta historia cambió tu forma de ver el mundo, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque algunos de los momentos más importantes de la historia no se deciden en campos de batalla, se deciden en silencio.